ciertamente hemos sido conmovidos con el caso que corona. Este tema siempre la iglesia lo ha trabajado. Cierto. Ustedes lo han trabajado, las emisoras cristianas, Cierto. los profesionales cristianos de la conducta, Cierto. pero el caso que corona el tema es el caso de Gabriela Nicol. O sea, sí, es con el lamentable y desastroso caso de Gabriela Nicol que se crea este punto de inflexión donde todos los escenarios y la gente se detuvo. Eso fue como que, eso verdaderamente como detuvo el país, tocó las conciencias, sacó lágrimas, quebrantó los corazones. Y fíjate que sí, hay una campaña que reconocemos como una campaña excelente, y Los Padres ¿Dónde están?, que la ha impulsado uno de los programas más importantes del país de discusión pública. Y realmente uno pudiera seguir diciendo, ¿verdad? Y los padres ¿dónde están? Y la familia ¿dónde está? Y la sociedad en general ¿dónde está? Y una vez más, con el caso de Gabriela Nicol y la realidad de que Puerto Rico está viviendo unas situaciones de violencia, de uso de sustancias, de crisis al interior del hogar, las competencias parentales de los padres completamente disminuidas, el compromiso con el matrimonio, con la familia, en todo lo que habla de la familia, en todo ese tejido de la familia y del matrimonio, tenemos una crisis grande, pero la tenemos, oye, hace más de una década. No podemos venir a decir que esto es los otros días. Estamos hablando de que yo te diría que en los últimos 20 años hemos estado diciendo, hey, cuidado, vamos a mirar a la familia, que es la cuna de la vida. Vamos a mirar a los padres, que son los arquitectos de la vida de los niños. Miren, gente, tenemos que retomar el compromiso con esas instituciones dadoras de vida. No hay otro lugar donde nacer y donde vivir, doctora, que no sea en el escenario de la familia. Sí. Perdone que le interrumpa un poco. No, interrúmpeme todo lo que sea, no, tranquilo. Usted me trae a memoria que esto no viene de ayer, ¿verdad? No viene de los otros días. Viene ya un deterioro de varios años, décadas, podríamos decir. Y he escuchado este comentario, porque quiero que me reaccione a este comentario. Y he escuchado, esa culpa la tiene el gobierno, la tiene también los psicólogos, porque le quitaron el poder a los padres y le han quitado la fuerza para poder disciplinar. Y tienen hasta cierto punto, yo desde mi punto de vista, le doy válido el comentario hasta cierto punto, pero dije hasta cierto punto, ¿verdad? Y obviamente hablando de los psicólogos y terapistas seculares, ¿verdad? No hablando porque los psicólogos cristianos, los terapistas cristianos han estado hablando de esto por años, y yo llevo en la radio más de 20 años en los micrófonos. Llevo más tiempo de eso trabajando, pero en los micrófonos más de 20 años. Y desde siempre que hemos tenido gente, pastores, ministros, consejeros, se ha hablado de esta situación, lo liviano que está la crianza, lo permisivo. Se viene hablando, claro, que a lo mejor cuando antes se hablaba de esto, no se podía hablar porque eso es maltrato, no se podía. Entonces, ¿qué comentario se merece esto, doctora? Mira, recojo tu preocupación y realmente hemos querido echarle la culpa a todo el mundo, ¿verdad? De la crisis que hay en la familia, y en la crianza y en los padres, pero no podemos olvidar de que por más de 2 décadas, y yo te diría de 2 décadas para acá, y en los últimos 15 años, había una tendencia tan fuerte y tan destructiva a establecer formas de mirar la crianza, estos planteamientos de ideologías
la debilidad que se le quiso crear a los padres en ellos establecer y manejar sus hijos de acuerdo a los valores y la ética y la moralidad esperada, y que le ha dado y que ha probado que las personas, cuando tienen ciertos valores, cierta moralidad, cierta ética, logran su proyecto de vida, logran sus metas. Cuando se quiso vaciar del significado y la función aquello que da vida, los padres, la familia, y comparar la familia con cualquier otra relación, desvirtuar la fuerza de los padres, cuando eso se quiso debilitar, pues obviamente se afectó todo ese proceso familiar. El hecho de que se llame a los padres, se quiera ver los padres como amigos, y que se diga que eso sale desde la psicología. Bueno, hay una psicología de pasillo que en algún momento le dijo a la gente que tú tenías que ser amigo de los hijos, o puso más liviana la relación de los padres, pero yo no la reconozco como la psicología formal. La psicología del crecimiento y desarrollo siempre le ha dado a los padres un rol importante en esa tarea de vida que es tener hijos y convertirlos en personas de bien. Y los padres jamás podrán ser amigos de los hijos. Los padres son padres, y los padres tienen unas competencias parentales. Papá tiene unas competencias que son unas capacidades y unas destrezas y unas fortalezas para, desde su rol de padre, ejercer la paternidad, enseñando, amando, cuidando. Y mamá tiene otras competencias como madre, nutrientes, amorosas, cálidas. Y cuando tú sumas esas competencias parentales de mamá y de papá en la crianza de los hijos, tú vas a tener ahí una fusión, tú vas a tener algo mayor, precioso, que se llama familia. Esos roles, doctora, esos roles que usted acaba de mencionar, que me parecen espectaculares. Sí. Pero me parece también que esos roles en las familias de hoy no están tan definidas, especialmente cuando son jóvenes, ¿verdad? Cuando son a lo mejor gente madura, pues, que han vivido experiencias, pues se va corrigiendo y uno va aprendiendo y ese tipo de cosas. Claro. Pero tengo que reconocer que cuando nace mi hijo, yo no tenía esos roles bien definidos. Yo vengo aprendiendo los otros días. Yo soy un nene todavía, o sea que... Está bueno eso. Entonces, sería una pregunta válida. ¿Tendríamos esos roles tan bien definidos? Porque ese argumento, no hay que ser amigo de los hijos, hay que ser empático, y pues sí, hay que ser empático, ¿verdad? Pero hay que conectar como amigo, esa permisividad como amigo. No, yo no soy amigo de mi hijo, yo soy el papá y tengo unas responsabilidades como padre. Definitivo. Para que sea un hombre de bien. Definitivo. Los padres y las madres, en ese proceso de ejercer sus roles, recuerda también, déjame hacer un paréntesis para decirte que toda persona que vaya a ser padre y madre y quiera hacerlo, debe entender que asume una tarea desde que ese niño nace hasta alrededor de los 25 años, ¿sabes? O sea, el que entre en la empresa de criar debería haber tenido antes un proceso de reflexión serio, oye, y comprometido, de que lo que yo voy a tener no es un pets y no es un ups de la vida. Ay. Yo me he comprometido con ser padre y madre. Yo quiero preñarme, ¿verdad? Los dos nos queremos embarazar porque queremos hacer familia. Y una vez que ese niño, desde que ese niño está en el vientre, desde que es solamente una idea en el pensamiento de los padres y las madres, ya hay un compromiso total. Por lo tanto, o sea, los padres y las madres tienen que entender que se espera de ellos unos roles. Papá, en el proceso donde vemos un poquito la cosa más difusa, a veces en el rol de los papás, y a veces hay una tendencia, sobre todo en el latino, de que pues la mujer se embaraza, pare, está con el niño, y es como si ella sola tuviese que asumir esa responsabilidad y papá ayuda. No, es que ahí está el mayor fracaso.
ambos se embarazaron, una lo carga y el otro está apoyando todo ese proceso con amor, con calidez, pero los dos están en el mismo, en la misma esencia de esa tarea de vida. Y una vez que nace ese bebé, tanto mamá como papá lo aman, lo cuidan, lo cargan, lo cambian independientemente. Claro. Y el esposo, el padre, no está ayudando a la mamá. No, él está metido en el proceso, él es parte del proceso, es su responsabilidad. Según el niño va creciendo, las competencias parentales de los padres se tienen que atemperar al estadio de crecimiento del niño. En el caso de un bebé, ¿cuáles serían las competencias parentales de un padre? Acúnalo, méselo, eso es kinestesia. Ponlo sobre tu pecho y duérmelo sobre tu pecho. Si tienes que bañarlo, si tienes que cambiarlo, hazlo con amor, ¿verdad? Y el papá, ese es el lenguaje del amor, por decirlo de alguna manera. Esa es la competencia parental de ese periodo, porque ahí el niño no habla, el niño no se puede expresar. ¿Y cuál es el lenguaje de un bebé? El tacto, el movimiento, la atención, la cara sonriente de los padres. Importantísimo, porque eso es lo que precede al habla. Cuando ese niño está más grandecito, mira, papá también y mamá se involucran ambos en el proceso de esos primeros años de la escuela, en vestirte, ponerte el zapato, yo te llevo o te lleva tu papá, vamos hablando, nos vamos riendo, te buscamos a tiempo, llegamos a la casa, ahí está papá comiendo con el niño en lo que mamá llega. Oye, ese convivio de familia, Esteban, según van subiendo en edad, que en la adolescencia pues sería el papá que aconseja que ambos tienen que ponerse de acuerdo con respecto a las horas, a la salida, qué se va a permitir en esta casa, nuestros hijos se van a quedar en la casa de otros, cuáles son las horas de llegada. Ahí en la adolescencia es donde más los padres tienen que estar unidos en términos de que uno no sea muy liberal y el otro más restrictivo, y ellos entren en discusiones y que los muchachos los vean a ellos inestables en eso, y entonces también con eso los adolescentes juegan. Papá y mamá tienen que saber que alrededor de los 10 a 11 años esas competencias parentales tienen que afinarse en términos de cuáles van a ser las salidas, ese grupo de pares que yo voy a permitir que mi hijo esté o no, estará mi hijo en actividades que se quedará de un día para otro. Y así sucesivamente, ya cuando están en la universidad, otras competencias parentales tienen que ver con proveer, con establecer el dinero, el carro con el que va a ir. Si te das cuenta, te traigo desde el nacimiento hasta la universidad diciéndote que el rol de los padres y las madres dentro del sistema familiar, que tiene que ver con la arquitectura de la vida de los hijos. ¿Qué es el arquitecto de la vida de los hijos? Malaquías lo dijo. Malaquías dice, y Dios puso descendencia piadosa. Eso es una escena maravillosa. Yo me llamo Lizzy, todos ustedes lo saben, ¿verdad? Los que me conocen, e Israel. Mira cómo funciona esto. Cuando Lizzy y Israel se juntaron hace 48 años atrás, bueno, yo siempre ando enredada con los años, mi esposo es el mejor que sabe eso, ¿verdad? Pero más o menos eso es como 48 años atrás. Dios pensó unos hijos, Dios pensó 3 hijos para Lizzy y para Israel, y no concibió a ninguna otra persona para que fueran los arquitectos de la vida de sus hijos desde que nacieron hasta la adultez. Por lo tanto, cuando empezamos con los disparates de que es a mi manera, de que yo tengo que buscar mi felicidad, de que este hombre o esta mujer cambió demasiado y yo no tolero ya este matrimonio, y vemos el matrimonio como algo desechable, como algo de lo que puedo salir si todas mis entre comillas, mis sueños, mis expectativas no están llenos, y vemos ese recinto tan sagrado y tan nutriente y tan comprometido que es la familia y el matrimonio como algo que yo puedo romper, pues nada de esto se da como debe ser. Tenemos nosotros la culpa. Las generaciones no se hablaron adecuadamente. Por eso es que las generaciones tienen que hablarse. Yo te diría que las últimas 3 generaciones, esos millennials que fueron los nenes de las llaves,
Esos fueron los hijos del divorcio, esos fueron los hijos que se quedaron esperando a los padres que nunca los buscaron, que no los atendieron bien. Y mamá también se fue a tirar una cana al aire y abuelita fue la que entró. Desde los millennials, que estamos hablando desde el 1981 hasta hoy, la familia como institución de vida y los padres como los arquitectos de la vida y la forma de criar con valores, con principios, con dignidad, con un proyecto de futuro, viene quebrantado desde ahí, Esteban. Cierto. Y ahora lo que tenemos es esta amalgama y esta situación que de hecho, por eso es que tú ves un movimiento tan fuerte y a veces demasiado. Cuidado, no quiero que me malinterpreten. Ves un movimiento tan fuerte en el espíritu de los tiempos, que ese es un concepto que se estudia en antropología. En el espíritu de los tiempos, un movimiento bien fuerte hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el mundo prácticamente casi todo, o gran parte de Occidente, se fue hacia un lado de tanta izquierda de libertad, de ser permisivos. Sí. Bueno, de hablar de los padres como amigos. Mira, Esteban, yo siempre tuve claro que yo no era amiga de mis hijos, ¿sabes? Y tampoco quería hacerlo. Porque los amigos se tapan los embustes. Y sí, con los amigos tú haces mil travesuras. Correcto. Tú sabes, yo era madre. Y madre puertorriqueña, que ya tú sabes cómo es eso. Sí. Y mi esposo era papá. Y esa era nuestra responsabilidad, tú sabes, porque es que cuando nos salimos de lo esperado, que es un centro manejable y esperado, por no decir normal, y nos vamos a los extremos, de derecha o a izquierda, y por favor, no piensen en cuestiones políticas, Dios mío, que ya uno no puede hablar nada si no te vinculan con algo político. Si nos vamos a los extremos, todo lo que está en los extremos es malo. Y de momento la crianza por más de 3 décadas se fue moviendo a tanta libertad que ahora tenemos el resultado de una familia que hay que volverle a decir cómo ser familia, cómo ser padres competentes. Con estas competencias parentales viene de padre, con competencias de amor, de cuidado, de integridad, de firmeza, de que me casé y no estoy pensando en que voy a echar una cana al aire o que me casé y voy a tener mi amante o el amante. No, me casé para formar familia. Quiero formar familia, me comprometo con un proyecto de hogar. Correcto. Eso tenemos que recuperarlo. Entonces, cuando buscamos, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la familia? Mira, esa gente está ahí, mucha de esa gente está ahí fajándose tremendamente, pero otros necesitan que alguien con firmeza, y debe ser la iglesia, ¿sabe? Debería ser la iglesia con firmeza, le diga cómo verdaderamente se debe hacer familia. Claro. Y se debe hacer la paternidad y la maternidad. Cierto. Usted decía, y me encantó la analogía de si van a entrar en la empresa de hacer hijos, dijo eso, y me parece interesante porque hoy le hablamos mucho a los emprendedores, los empresarios, y hablamos de equipar, de estudia, aprende para que te vaya bien en lo que vas a hacer, y búscale la vuelta a esto, y le damos muchas herramientas. La iglesia ha estado dando herramientas extraordinarias desde siempre, herramientas extraordinarias para hacer familia, pero los que están emprendiendo en esa empresa no están tomando el compromiso real de decir tengo que aprender, tengo que ajustar, y al próximo tema con la cual vamos a finalizar, doctora, de ser modelos para mis hijos. Eso para es así. Mis hijos, para mis nietos. Como usted dice, no soy amigo. No soy el modelo de amigo, soy el modelo de papá porque quiero que él modele lo correcto. Claro. Y eso es un esfuerzo que tiene que hacer papá, mamá, familia, constante de, como usted dice, de ser ser competente en esa área, ¿verdad? No sé si lo digo, decir la palabra correcta, sí. ¿Verdad? Ser eficiente en ese proceso, doctora.
Lo estás diciendo muy bien, fíjate, o sea, definitivamente, mira, yo lo veo en mi experiencia clínica, nada molesta más, enfurece, porque esa es la palabra, enfurece más y decepciona más, sobre todo a los adolescentes, porque es que un niño pequeñito, pues a lo mejor, no sé, obviamente, no es que a lo mejor, no se da cuenta de cuando papá y mamá no están siendo íntegros como padres y como parte de una familia y tienen serias debilidades de carácter, de moralidad, de compromiso, de suplir, ¿verdad? Pero ya después, ya alrededor de los 9 años, 8 o 9 años, en esa niñez media, que ya ese pensamiento concreto maneja una que otra idea abstracta y así consecutivamente, no hay una cosa que moleste más. Y eso me lo dicen los adolescentes aquí llenos de lágrimas, con los ojos llenos de lágrimas. Mi mamá y mi papá no son nada de lo que dicen. Los primeros locos, palabras de ellos, los primeros locos son papi y mami. Mire, doctora, mi papá es un loco, mi mamá es una loca. O sea, yo tengo que llegar a casa a hacer un montón de cosas y no tienen en cuenta esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y cuando se trata de hogares cristianos y los padres son y las madres una cosa en la iglesia y en las actividades de la iglesia y al interior del hogar hay gritos, hay negligencia, hay adulterio, hay un ambiente tremendamente complicado en la comunicación, regaños, gritería, eso los quebranta con respecto a creer en sus padres como personas que pueden mantener una seguridad como un lugar seguro y sobre todo les crean grandes conflictos de fe, ¿verdad? Y aquí tenemos dos temas distintos. ¿En qué estamos diciendo? Que usted debería hacer lo que dice que es. Si usted dice que es padre y madre y entró en la empresa de hacer familia y de levantar la vida de los hijos, compórtese como tal. Y si usted le añade a eso que es creyente, la vida del creyente va muy alineada con los valores universales. Compórtese como un padre y una madre seria. Regule sus sentimientos. Autorregule sus expresiones, sus sentimientos. Usted puede pensar, bueno, pero doctora, uno puede perder la paciencia en un momento dado, uno puede en un momento dado ser altisonante, claro que sí, pero inmediatamente corrija, inmediatamente pida perdón si tiene que pedir perdón y no estile ese comportamiento. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Los niños y las niñas que crecen y los adolescentes necesitan familias estables, familias que sea grato llegar por la tarde, Esteban. Que bueno, llegué a mi casa, estoy feliz. No, como me dicen adolescentes hace poco, 2 de ellos de un mismo hogar, no nos quedamos trabajando por fuera porque a mi casa hay que llegar lo más tarde posible. ¿Qué es eso? Entonces, después no queremos ver todo lo que estamos viendo. Cierto. Magistral, doctora. Magistral. Bueno, yo me quedé con casi todo el material. Aquí sin compartirlo, pero está bien, estos son carpetas y carpetas. Tú me sigues diciendo lo que quieren hablar. Seguimos en creo que debemos de seguir enfatizando en de los próximos segmentos, doctora. Debemos de seguir hablando de esto. Mire, esto es unas palabras de hay una actividad pendiente. Sí. Voy con eso, pero quiero hacer esta nota. Sí, claro, adelante. Y eso es Esteban, aquí en Inspira. Mire, nosotros en nuestra comunidad hay muchas herramientas extraordinarias y muchos eventos y talleres buenos. Pero mire, nosotros también tenemos que ajustar ciertas cosas como comunidad de fe. Sí, señor. Y quiero ser cuidadoso con esto, pero quiero que sepa que es Esteban hablando. Claro. Nosotros nos gustan ir a ciertos eventos que son buenos, nos emocionan, nos gustan, vamos, los apoyo.
yo voy también. Pero tenemos que balancear la cosa, porque cuando son talleres importantes como los próximos que vamos a mencionar, y talleres que yo sé que muchas iglesias dan de familia, de crecimiento, va un porcentaje muy bajo. Eso es así. Y después nos estamos preguntando qué nos pasa, por qué nos ocurren cosas en nuestra comunidad. Así es. Nosotros, en el punto en que estamos, y estamos hablando como país y como nuestra, y le estoy hablando a nuestra comunidad de fe, porque la mayoría de nuestra comunidad es comunidad de fe. Eso es así. Debemos de hacer talleres a favor de nuestras familias y nuestra y los padres, y seguir llevándole herramientas y llenar Choliseo como lo llenamos para conciertos. Definitivo. Eso se oye muy bien, sí. Y estamos llenando conciertos y me parecen fabulosos, extraordinario, necesario. El entretenimiento también es necesario. Eso es así. Pero cuando hablamos de un taller de capacitación, de crecimiento, de realmente empoderar a la gente de fe sobre todas las cosas, de herramientas poderosas, de salud mental, de crecimiento a la familia, pues son 2 o 3. Estoy siendo exagerado, ¿verdad? Yo sé que hay gente que se mueve, pero siendo realista y viendo lo que está pasando, y usted lo ha tenido que ver allá también, y no estoy hablando de la doctora, estoy hablando de la gente, lo ha visto, que los talleres, pues hay un porcentaje bajo. Sí, tú estás diciendo una gran verdad, Esteban. O sea, podemos hacer conciertos y la música sacra es preciosa, y obviamente adorar a Dios juntos es maravilloso, pero hay que escuchar la palabra, porque nos formamos a base de la palabra. O sea, eso es claro, y eso cuenta para todos los escenarios. Sí. Pero yo sí quiero decirle a las familias que están conectados, a los padres que están conectados, Esteban, que Dios nunca dejó solo a los padres y a las madres y a la familia en esta tarea de hacer familia y de tener hijos. Hay que recordar la importancia de que la familia es un diseño del corazón de Dios. Amén. De que aún, Esteban, cuando no habían familias, todavía, fíjate que Adán, tomado por el Espíritu Santo, dijo, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y desde ahí deberíamos entender que al no haber padres ni madre en ese momento, y Adán profetizar la cuna de la vida y la clase de relación que iba a ser la familia, prefiguradamente Adán tenía en su mente, por obra del Espíritu Santo, ese nido de la vida que era familia. Tenemos que entender que Dios está metido en eso. Hay la familia es un diseño creado por Dios, no existían antes de Adán. Entonces eso se nos olvida, que Dios es real, que Dios cuenta con esa cuna de la vida, que Él está allí. De hecho, Efesios dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Pablo hablando. ¿Y qué dice? ¿Qué dice después? Algo bien poderoso. De quien toman nombre todas las familias de la tierra, Esteban. Cierto. Las familias no están huérfanas para ejercer su rol. Y este es de Jeremías, que esta voz viene en la palabra, porque ambos testamentos se hablan. Jeremías nos dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Pero mira cómo se expande en el Nuevo Testamento, se expande esa bendición, y nos está diciendo la palabra que la familia como diseño de vida toma fuerza, propósito y tarea de Dios mismo. Así es que no tenemos que tener temor en tener familia y en ser padres. Queremos el máximo en ese proceso de formar la vida de los hijos.